El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, muy buenas tardes. Hoy los invito al estudio bíblico de hoy. Estamos viendo la sexta dispensación o dispensación de la gracia o de la iglesia o del Espíritu Santo en todos sus diferentes matices, en todo lo que esta profecía bíblica tiene que ver para con nosotros como iglesia del Cordero y lo que tiene que ver con el mundo que está próximo a ser juzgado por el Señor. De tantas verdades maravillosas, de tantos misterios ocultos que están en la palabra del Señor, este tema es de suma importancia, pues es Dios quien nos permite tener un panorama adelantado de lo que tú y yo veremos luego del arrebatamiento glorioso que tenemos frente a nosotros. Ya el profeta Ezequiel en el capítulo 1 nos da un vislumbre de la visión celestial, y por la escritura sabemos también que el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar a la que tiene Juan ahora, cuando fue también arrebatado en espíritu en lo que él llama el tercer cielo. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 2 y 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Curiosamente, a Pablo no se le permitió detallarnos lo que él tuvo oportunidad de ver en el cielo, pero al contrario, al apóstol Juan se le dijo que escribiera toda la visión para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocerla. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Así claramente, amados, podemos definir el tercer cielo como la morada de Dios. Pablo dice también que fue trasladado al paraíso de Dios. Podemos definirlo como la habitación de nuestro maravilloso Dios. El primer cielo que vemos durante el día y el segundo en las noches son visibles, pero el tercer cielo se nos revela por medio de la visión de Juan de una manera maravillosa y sobrenatural, porque el tercer cielo, que es el cielo de Dios, es espiritual, absolutamente. Tan real como esto material que tú y yo vemos, pero es una dimensión diferente. Es la dimensión del Espíritu. Y amados hermanos, ahora en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, nos vamos a referir a las cosas que van a suceder después de estas. Es decir, de la visión celestial del Cristo glorificado, capítulo 1, de las cartas o la historia general de las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, y ahora una visión adelantada de lo que tú y yo encontraremos en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento. La visión de Juan, amados, comienza con una puerta abierta en el cielo y contrasta tremendamente con el final del capítulo 3 de Apocalipsis, donde a la iglesia de la Odisea se le ha cerrado la puerta, a la que Cristo estuvo llamando mientras esperaba para poder entrar. Como dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Pero esta puerta del capítulo 4 que Juan ve es una puerta que está abierta y que está invitando a entrar. Esta puerta celestial no estuvo siempre abierta a los hombres pecadores. De hecho, fue Cristo quien se presentó a sí mismo como la puerta y quien prometió que todo aquel que entrase por él sería salvo. Como dice Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto lo consiguió Cristo para ti y para mí a través de su muerte en la cruz del Calvario y de su gloriosa resurrección y ascensión al tercer cielo. Juan ve, mis amados, una puerta abierta en el cielo y es invitado a subir al cielo a través de ella para ver lo que ocurriría después de la carta a las 7 iglesias. Y esto introduce una nueva sección que muestra el futuro ahora desde la perspectiva del cielo. La sección anterior trataba de la situación corriente de las 7 iglesias, pero ahora la historia humana será vista desde el punto de vista del creador de todo el universo, quien es el principio y el final de toda nuestra historia. Muestra la historia en este libro según cómo será afectada la iglesia, que es el pueblo de Dios, y el mundo. Encontramos a Dios sobre su trono en el mismo centro del cielo, rodeado de seres vivientes y ancianos que le dan su adoración merecida como creador de todo lo que existe. Y aquí, amados, es apropiado para nuestra visión del futuro que comencemos con una visión de Dios teniendo el control de todas las cosas. El propósito de esta visión es mostrar que Dios tiene el control de la historia humana y en particular de la historia de la iglesia. El capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis dice, y vamos a leer hasta el versículo 3, y es lo que vamos a estudiar en esta sección. Dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en él un trono sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Como el prólogo de Job, Apocalipsis nos permite mirar en el reino invisible del cielo. Y lo primero que vemos es a Dios sentado en su trono. Más tarde veremos y encontraremos al Cordero Conquistador sentado en el mismo trono y recibiendo también la adoración del universo. Más adelante vemos a Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis echado fuera del cielo hacia la tierra y guerreando contra los santos a través de sus secuaces, las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Pero lo maravilloso de esto, amados, es que el Apocalipsis contesta a una pregunta que nos hacemos más de uno en periodos de prueba y de persecución. Cuando miramos el mundo como está viviendo en la actualidad, la corrupción gubernamental, las muertes, la pandemia, tanta enfermedad que ha venido sobre la tierra, la ruina económica y muchas otras cosas, uno se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Más cuando pensamos que parece que sus enemigos están triunfando sobre la iglesia.
Así entonces, amados, al principio de estas visiones celestiales, lo primero que encontramos es el trono y en él uno sentado. Dios firmemente sentado en su trono, teniendo el control completo de todo el universo. Y desde ahora hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, la iglesia ya no aparece más, ya no está a la vista, no se vuelve a mencionar en el resto del libro. Y amados hermanos, como todos sabemos, el templo de Salomón, el templo terrenal, fue construido según el plano o diseño celestial. Y aquí vale la pena hacer antes un paralelo entre los dos. Estaremos mirando una gráfica y yo se la voy a estar compartiendo. Esta gráfica que ustedes ven habla del Antiguo Testamento y del Apocalipsis. Y vamos a tratar de relacionar el tabernáculo o el templo construido en el Antiguo Pacto a imagen y semejanza del templo que existe en el cielo, de la morada del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, que aparece en Éxodo 26, 30 al 35, aparece en Apocalipsis como el trono de Dios. El candelero de 7 brazos del Antiguo Pacto como las 7 lámparas de fuego ante el trono. La fuente de bronce de Éxodo 30, 18, el mar de cristal de Apocalipsis 4, versículo 6. Los sacerdotes en el Antiguo Pacto, en Apocalipsis, son ancianos constituidos por reyes y sacerdotes redimidos por la sangre de Cristo. Apocalipsis 4, versículo 4. El altar del holocausto de Éxodo 31, 9 aparece como el altar en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. El altar del incienso de Éxodo 31, versículo 8, aparece como el altar del incienso en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3 y 5. Y el arca del pacto, que todos conocemos como el centro del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón, es el arca del pacto que aparece en Apocalipsis 11, versículo 19. Ante esta visión maravillosa, el versículo 1 de Apocalipsis 4 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan ahora ve el futuro desde la perspectiva del cielo, que es como se ve todo a partir del capítulo 4 en adelante en el resto de este libro maravilloso de Apocalipsis. Debemos notar que Jesús dice: yo te mostraré, lo que implica que el anhelo de Jesús es mostrar el futuro a su siervo Juan, al apóstol Juan. Y es apropiado que Jesús sea quien lo haga, pues Apocalipsis 1:17 lo define cuando dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Está bien Jesús al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 13, quien se define a sí mismo como: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es quien va a mostrar a Juan el futuro, que indudablemente solo él puede conocer con certeza. También se nos recuerda que este libro viene de Jesús para mostrarle a sus siervos, es decir, a ti y a mí, lo que pronto sucederá, como dice en Apocalipsis 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
La sección anterior, amados, las cartas a las 7 iglesias, fue escrita a la iglesia del tiempo de Juan, que son las cosas que son. Pero en esta sección introduce entonces las cosas que han de ser después de estas. Este tipo maravilloso de introducción es usado en otra parte para presentar la apertura de los sellos. Apocalipsis 6.1 presenta el castigo de la gran ramera en Apocalipsis 17.1. Presenta la gloriosa iglesia y la esposa del Cordero en Apocalipsis 21, versículo 9. Lo maravilloso de todo esto es que es el cumplimiento de la profecía hecha a Amós, donde el Dios todo soberano le dijo al profeta que él no haría nada sin revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Así dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Qué bendición tan grande que tú y yo estemos contados entre ellos, y que para ti y para mí sea esta gloriosa revelación de la palabra en esta hora. Así que el libro de Apocalipsis es parcialmente una profecía acerca del futuro. En Apocalipsis 22:6 la escritura dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que, mis amados, nuestro amado Dios no nos ha dejado a ciegas como iglesia del Cordero, como la desposada de Cristo, como la futura esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que este libro maravilloso nos fue revelado para que tú y yo supiéramos las cosas que habrían de sobrevenir sobre esta tierra inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 2 dice la palabra: al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Él solo podría estar en el cielo en el Espíritu. Es que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. El cielo no es un lugar material, es un lugar absolutamente espiritual. Así que Juan no podía estar así y entrar con su cuerpo físico. Él estaba también en el Espíritu en el día del Señor, cuando comenzó toda esta visión gloriosa en el capítulo 1, verso 10, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pablo, mis amados, como ya vimos, también fue al tercer cielo. Él no pudo saber si estaba en el cuerpo o estaba fuera del cuerpo. Como dice 2 de Corintios 12:2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero el versículo 2 continúa diciendo: y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es muy importante, amados, darnos cuenta que la persona sobre el trono no se nombra, pero que en el versículo 11 es llamado Señor. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es llamado Señor y Dios. En la Biblia de Jerusalén dice Señor y Dios nuestro, y en la versión popular lo que estamos mirando ahora, Dios está entonces, amado, y es lo que quiero llamar su atención,
en esta hora sobre su trono en el cielo y por tanto tiene todo el control del futuro. Esta visión del futuro entonces comienza con Dios teniendo el completo control de todas las cosas. Es así como el resto del libro nos mostrará cómo los enemigos de Dios son castigados finalmente y cómo su pueblo será reivindicado. No se lo describe a Dios, amados, porque es imposible. Porque Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Como dice 1 Timoteo 6:16, ¿qué vamos a leer? Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La imagen de Dios sobre su trono, mis amados, viene de Isaías capítulo 6, versículo 1, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay muchos salmos que hablan de Dios sobre su trono. No es ninguna coincidencia que tanto salmos como Apocalipsis estén llenos de adoración a Dios, porque ambos ven a Dios entronizado en todo su esplendor. Para un ejemplo, el Salmo 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. El Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmo 47:8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y el versículo 3 de Apocalipsis 4 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No hay entonces ninguna descripción del que está sobre el trono. Pablo nos recuerda que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así que la descripción en términos de joyas preciosas y un arco iris es la más adecuada. La semejanza del jaspe, que es la gloria de Dios, es como la Nueva Jerusalén, cuyo fulgor era como piedra de jaspe, como dice Apocalipsis 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Este versículo 3 dice, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, como todos sabemos, es un recordatorio del pacto de Dios con Noé y con el hombre. En Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este arco iris muestra entonces la misericordia de Dios. Ezequiel en el capítulo 1 versículo 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amados,
Si bien es cierto que la historia de la humanidad puede parecer el resultado de una serie de decisiones y de errores del hombre, sin embargo, lo que Juan ve en esta revelación es algo muy diferente. Dios, el creador y señor del universo, sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él ha fijado. Este es el plan eterno de Dios para todas las edades. Él está sentado en el trono del cielo, en el centro de mando supremo, y desde allí gobierna todos los negocios de la tierra. No estamos abocados a un destino ciego producido por fuerzas incontroladas. No, mis amados. A los primeros lectores, seguramente del libro de Apocalipsis de Juan, es que estaban acostumbrados a pensar en el trono de César como el más elevado de este mundo. También debía recordárseles que hay un trono que estaba por encima del suyo y de todos los que a lo largo de la historia han surgido o pueden llegar a surgir. Por encima de reyes, de soberanos y de presidentes está el trono de nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. El trono de Dios está en el cielo y Él reina sobre todos los demás. Esta fue la lección que Nabucodonosor tuvo que aprender cuando se enorgulleció contra Dios y no le quiso dar gloria. Daniel capítulo 4, el versículo 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amados, no es casualidad que Maduro gobierne Venezuela y que Duque gobierne Colombia y que Trump haya sido eliminado de la elección en Estados Unidos. Por encima de todos ellos hay un trono de un soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, quien tiene el control completo del universo. Por lo tanto, este trono va a tener un papel muy importante a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Frente a él se desatarán los 7 sellos, se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre el mundo. Ante él adorará la gran multitud de redimidos de todas las naciones, como dice Apocalipsis 7, versículo 9 al 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amados, desde el trono se pronuncia la sentencia: hecho está, que anunciará la caída de las ciudades y de las naciones y del juicio de la gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19, el 7º ángel dice: derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Allí, hermanos, frente al trono de Dios, se celebrará la victoria final, descrita en Apocalipsis 19, del 1 al 8, de la siguiente manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya,
salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ante él finalmente se juzgará a todos los hombres, como dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y de él saldrá, también dice finalmente la palabra, el río de agua de vida. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amados, seguiremos observando lo que la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis 4. Solo que tenemos que ir paso a paso a través de esta revelación maravillosa. Pero finalmente que hoy nos quede claro que Dios está sentado en su trono, que tu vida y mi vida no son azar, que los años que nos ha permitido vivir y disfrutar en esta tierra han sido por Él predeterminados desde antes de la fundación del mundo. Que el que tú y yo estemos aquí sentados frente a este libro sagrado, escudriñándolo y descubriendo su misterio, tampoco es un acaso ni una casualidad, sino la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para mi vida, porque así Él lo planeó y lo dejó hacer, y lo está haciendo desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te continúe bendiciendo, y que la gloria de Dios ilumine tus ojos, alumbre los ojos de tu entendimiento, y que juntos podamos disfrutar del momento maravilloso que se avecina de nuestro glorioso arrebatamiento, en donde recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima entrega y muchas bendiciones. Seguiremos con la parte 2 de este maravilloso tema. Bendecidos con toda bendición. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.